Hola a todos, soy un tío blanco hetero y en este vídeo por el Día del Orgullo pues voy a hablar sobre la heterosexualidad y sobre si tiene sentido la celebración de un Día del Orgullo hetero. Y es que la semana pasada el grupo político de extrema derecha España 2000 pues colgó una pancarta en el Ayuntamiento de Valencia que decía Orgullo hetero España 2000 y en su cuenta de Twitter luego postearon: reivindicamos el Día del Orgullo hetero desde el balcón del Ayuntamiento de #Valencia. En un momento de que hay un decrecimiento de la natalidad que nos aboca al suicidio, el fomentar y el apoyar conductas homosexuales parece un poco ridículo, cuando lo que se tendría que apoyar es precisamente la heterosexualidad, promocionar los nacimientos de españoles. Y claro, es que ellos estarían preocupados porque se promueva el homosexualismo en este tipo de fiestas, porque tenemos una crisis de natalidad y se piensan que si la homosexualidad se convierte en algo socialmente aceptado, pues la gente se volverá gay. Como quien elige yogures de plátano en vez de yogures de fresa en el Carrefour. Y no funciona así. Pero es curioso que coinciden en la forma de aproximarse a las orientaciones sexuales con aquellos que promueven cosas como el lesbianismo político, o que se piensan que la orientación sexual es algo que elige cada uno y que nosotros construimos desde dentro a voluntad. Eso último incluso lo querían escribir en la ley. Pero más allá de eso, ¿tiene sentido un Día del Orgullo heterosexual? La respuesta corta es que no, aunque la respuesta larga pues tiene bastantes matices y puede que a algunos os sorprenda, así que os invito a quedaros a ver el vídeo entero. Para empezar, el Día del Orgullo Gay se manifestó a partir de las revueltas y manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar el 28 de junio de 1969 en un pub llamado Stonewall Inn en Nueva York, y es reconocido como el catalizador de los movimientos pro derechos LGTB en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y hay algo que me toca ahora un poco los cojoncillos con respecto a la idea que se tiene ahora de Stonewall, y es que se ve como un gesto reivindicativo y romántico exclusivo de la comunidad LGTB. Y lo cierto es que en estas protestas pues participaron drogadictos, chulos, prostitutas, chaperos, aparte de esta comunidad homosexual. Como diría Melinda Chatterward, participaron personas marginadas en general, personas que se ganaban la vida y tenían amigos y amantes en el comercio callejero porque no podían acceder a otro tipo de trabajos. En definitiva, marginados sociales. Que se miren al espejo las que se preparan con celo para las fiestas del orgullo, al tiempo que criminalizan la prostitución, el porno y todo el colectivo de trabajadores sexuales en general. Miraos al espejo, feministas, abolicionistas y antisexo en general, no vaya a ser que se os caiga la cara de vergüenza. En cualquier caso, se trata de una celebración anual que eso debería ser un reconocimiento hacia estas minorías eróticas, lo que implícitamente además significa un reconocimiento a estas minorías como algo fuera de la norma social, pero que estaría perfectamente aceptado por una gran mayoría dentro de nuestras sociedades. No obstante, pues hay determinadas formas de activismo LGTB que instrumentalizan al colectivo entero al tiempo que persiguen su propia agenda extremadamente politizada y al servicio de la ideología de turno. Y esto pues muchas veces se traduce en una suerte de pureza ideológica que debe acompañar al buen homosexual, que es algo que por ejemplo Infoblogger definió a la perfección en su vídeo Manual de Resistencia Gay, que os recomiendo a ver y que os dejaré en la descripción. Y es lo que lleva luego pues auténticos descerebrados a vandalizar y hacer pintadas al autobús de Ciudadanos al grito de fascistas. Y estas formas de activismo, en su forma identitaria y dicotómica de ver el mundo, pues entienden que la heterosexualidad es una suerte de sistema político estrechamente ligado con el patriarcado y que oprime a las mujeres y al resto de orientaciones sexuales, que desde ahí es de donde sale la palabra esta heteropatriarcado. Y claro, pues de estas formas de activismo obtenemos titulares como el de la revista Yorokobu, que decía lo siguiente: la heterosexualidad es un problema. Sí, has leído bien. No se trata de un titular con gancho para llamar tu atención. La heterosexualidad es, efectivamente, un problema. Un problema social grave que limita la vida de millones de seres humanos. Y por lo visto, estas afirmaciones están basadas en la palabra de un profesor de la Universidad de Barcelona llamado Oscar Wast. Y las palabras de Wast pues entroncan en una corriente de pensamiento que pone en duda el modelo heterocentrista creado en las sociedades occidentales. Y este señor pues hablaría en términos de el orden heterosexual o el absolutismo de la heterosexualidad. También nos encontramos, por ejemplo, titulares como el del Diario, que directamente pues hacen una llamada para la abolición del régimen heterosexual. Abolir la heterosexualidad para seguir vivas. Y a partir del suicidio de la chica de Ibeco, pues la autora de esta pieza decía sin despeinarse que la difusión por parte de hombres de contenido sexual sin consentimiento es una dinámica estrechamente ligada y provocada por la heteronormatividad. Por eso decimos que a Verónica la ha matado el heteropatriarcado. Y más adelante pues desarrollaba esto creando una relación entre el patriarcado y la heterosexualidad. El patriarcado, ese sistema cultural impregnado en cada uno de los cerebros que habitan en la Tierra que jerarquiza la sociedad por roles, ha reservado siempre para las mujeres el papel de sumisión, de devoción, de servidumbre, de satisfacción del deseo de los hombres. Esa otra categoría para la que está reservando el sillón de los privilegios a todos los niveles. Y no podemos perder de vista que este rol solo se sostiene ligado a la heterosexualidad.
a la heterosexualidad como régimen político que, a través de sus imágenes, películas, fotos de revistas, carteles publicitarios en las paredes de las ciudades, constituyen un discurso. Y este discurso, que cubre nuestro mundo con sus signos, tiene un sentido. Significa que las mujeres están dominadas, como decía Monique Wittig en su libro El pensamiento heterosexual. Y esta señora habla claramente de la heterosexualidad como un régimen político y lo liga con el patriarcado. Y vemos como este discurso además tiene una extensa bibliografía detrás. Beatriz Gimeno, por ejemplo, que fue diputada de Podemos en su 10ª legislatura y que ahora mismo sería la encargada de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid, pues también sostendría estas tesis sobre el heteropatriarcado con mucha insistencia. A muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Por ejemplo, en su aproximación política al lesbianismo decía las siguientes perlas: la heterosexualidad, el régimen regulador por excelencia, no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres. La heterosexualidad es, como dice Iván Illich, la ortopedia conceptual del patriarcado, un régimen regulador de la sexualidad que tiene como finalidad contribuir a distribuir el poder de manera desigual entre hombres y mujeres, construyendo así una categoría de opresores, los hombres, y una de oprimidas, las mujeres. Por tanto, solo si entendemos la heterosexualidad como un régimen que perjudica directamente a las mujeres, podremos entender que algunas de ellas se resistan y se hagan lesbianas políticas, ¿no? Como quien se hace abonado del Atleti. Y creo que estos ejemplos pues hablan por sí solos y tratamos de entender cómo se ve la heterosexualidad desde estos paradigmas posmodernos e identitarios por un lado, o cómo la ve España 2000, que es como una especie de suerte de orgullo patrio alejado de otras desviaciones que pondrían en peligro nuestra natalidad. Y me gustaría también que este vídeo sirviese como una llamada de atención para todos esos sexólogos que escuchan estas mamarrachadas y se quedan con los brazos cruzados. ¿Cómo coño permitís esto? Y es que en la actualidad la heterosexualidad está siendo señalada y puesta en duda, y se están instrumentalizando sentencias judiciales para atacar directamente actividades sexuales que tienen como protagonistas a un hombre y a una mujer. Y se interpreta que estas relaciones pues serían un foco de desigualdad en el que reinaría la violencia y el supremacismo del varón, que impondría sus deseos sobre el colectivo de mujeres que difícilmente disfrutarían de estas relaciones y que no tendrían ningún tipo de voz ni voto en estos actos. La misma penetración se ha llegado a entender como un acto de violencia en sí mismo, y la belleza femenina normativa se entiende como una suerte de cosificación patriarcal que las mujeres deben reproducir para el disfruto del hombre. Y se entiende el llamado régimen heterosexual como una suerte de dispositivo que invisibiliza y discrimina al resto de orientaciones sexuales de forma tiránica, intentando imponerse como la única opción posible. Y esto, directa o indirectamente, es un machaque continuo, como si la heterosexualidad fuese una especie de ente vivo con un plan orquestado de dominación mundial. Y vamos a ver, ¿tendría sentido hablar de la heterosexualidad como una suerte de régimen político que oprime a las mujeres y al resto de orientaciones sexuales? La respuesta corta es no, y la respuesta larga pues la encontraríamos en investigaciones de Leire Kial que aparecen en el libro de Prohibir la manzana y que os voy a contar a continuación. Y para ello pues vamos a hablar de la heterosexualidad y sus orígenes. Porque ¿de dónde viene la heterosexualidad? Pues la heterosexualidad es lo natural, ¿no? Lo de toda la vida y el mete saca toda leche. Y no exactamente. La heterosexualidad aparece como categoría clínica a finales del siglo XIX y hasta esos momentos lo que se entendía como lo normal, lo dominante, era el paradigma del locus genitalis. ¿Lo qué? Vamos a ver. El locus genitalis sostiene la sexualidad sobre lógicas reproductivas, es decir, que se entendía que la única manera correcta de follar era pues para procrear y tener hijos. Y atendiendo a esto, veremos como la aparición de la heterosexualidad pues no es una mera continuidad de este locus genitalis, y que además lo que entendemos como normal dentro de la sexualidad pues ni es algo universal ni es algo que persista en el tiempo, como daban a entender estas feministas al hablar del régimen heteropatriarcal, como si estuviésemos hablando aquí de un clan milenario o algo así. Y así, pues os voy a hablar de Karl Heinrich Ulrich, me vais a perdonar hoy con los nombres, y este señor en 1862, para defender las relaciones entre personas del mismo sexo, pues creó una nueva teoría de la sexualidad que tenía como fin oponerse a la penalización por ley de prácticas homosexuales que había en esos tiempos. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, para que os hagáis una idea, y este señor pues tuvo problemas con la ley y sería detenido en múltiples ocasiones debido a sus impopulares afirmaciones. Y fue su colega, Karl Maria Kertbeny, otro activista y pionero de los movimientos por los derechos de los homosexuales, quien en una carta escrita en 1868 dirigida a Ulrich utilizó por primera vez la palabra heterosexual. Y es interesante ver que la Wikipedia pues se le atribuyen los honores de ser el creador de la palabra homosexual, pero se olvida que también crearía su antónimo. Esta gente debe comprar el relato de que la heterosexualidad tal y como la conocemos a día de hoy pues estaba ahí de toda la vida de Dios. Y sería en esta primera carta, en 1868, cuando el autor rompe por primera vez con este locus genitales, o sea, con la idea de la sexualidad reproductiva, entendiendo la heterosexualidad como la sexualidad normal pero en clave cuantitativa. Es decir, reconocía la
heterosexualidad como algo mayoritario y lo que pretendía era reconocer y apoyar la homosexualidad como minoría. Y no sería hasta 3 décadas más tarde, en 1892 en Chicago, cuando la heterosexualidad aparece por primera vez como una categoría clínica en una revista médica en un artículo del Dr. James G. Kiernan. Y precisamente trataría la heterosexualidad como una forma de perversión, y esto es una idea que perduraría durante décadas. Pero el evento decisivo en el nacimiento de la heterosexualidad vendría a manos de Richard von Krafft-Ebing en su obra Psychopathia Sexualis de 1886. Y este doctor lo que hizo pues fue poner la heterosexualidad junto con la homosexualidad como expresiones de la sexualidad fetichistas que se saldrían de lo que él entendía como una sexualidad sana o normal. Efectivamente, esta sexualidad sana o normal pues sería el locus genitalis, es decir, el sexo con fines reproductivos. Y eso era lo bueno, lo permitido y lo que estaba ok. Y la heterosexualidad o la homosexualidad, en tanto que perseguían más pues el placer en sí mismo de estar con la otra persona, pues por lo tanto se consideraba un instinto sexual patológico y enfermo. Escribía Leire: lo que se aprecia en la obra de Krafft-Ebing es que a partir de la delimitación del instinto sexual patológico se demarca también la sexualidad sana y normal, siendo en el mismo proceso. Así, todas las versiones de la sexualidad que se salían del fin reproductivo para buscar el placer eran consideradas desviaciones. La heterosexualidad era una de ellas. Y esto lo que realmente hizo pues fue abrir la posibilidad de que la sexualidad se articulase más allá del fin reproductivo, ya que la heterosexualidad se refería al deseo sexual sin que fuese acompañado por un ánimo de procrear. Y fue a finales del siglo XIX cuando los dos significados del concepto de heterosexualidad se enfrentaron. Por un lado, el concepto de heterosexualidad como una desviación del locus genitalis y por lo tanto como una perversión, algo malo, malísimo. Y por otro lado, la heterosexualidad como una erótica que se contraponía a la homosexualidad, vista la homosexualidad como una perversión y la heterosexualidad como una erótica normal. Y de estas dos acepciones, pues fue la última la que acabó ganando la batalla, es decir, la heterosexualidad que se oponía a la homosexualidad, entendiendo la heterosexualidad como algo normativo, como algo normal, como algo dentro de la norma, y la homosexualidad como una perversión. Y pensaréis algunos, pues ahí está el dispositivo heterosexual oprimiendo al homosexual. ¡Hala ahí el heteropatriarcado y toda la manía por oprimirlo todo! ¡Ahí opresión! Y no exactamente, porque lo que esto hizo fue romper definitivamente con la mirada reproductiva como única forma de entender la sexualidad. Y esto es muy importante y decisivo para el futuro, amigos. Y otros autores como Sigmund Freud o Havelock Ellis pues ayudaron a afianzar y normalizar la heterosexualidad y nos trajeron el principio de placer y la defensa del amor sexual entre hombres y mujeres. Ambos autores contribuyeron a normalizar la heterosexualidad como manera de vivir la sexualidad alejada de la reproducción de la especie e inauguraron la mirada que aún gobierna nuestras relaciones y expectativas sobre el deseo sexual. Y fue precisamente esta normalización de la heterosexualidad y esta ruptura con el locus genitalis lo que precisamente permitió a las mujeres entender su sexualidad como algo que iba más allá de su mera capacidad reproductiva. Y esto es lo que le permitió a las mujeres que se les dejase de ver como envases en los que introducir bebés y se convirtieran así en sujetos soberanos y deseantes. Y es curioso que el feminismo vea, por lo tanto, la heterosexualidad como un aliado necesario del patriarcado, cuando al contrario, la heterosexualidad fue uno de los paradigmas que contribuyeron precisamente a la caída del orden patriarcal. Así decía Leire: como he tratado de mostrar, no se comprende el concepto de alianza. Se refiere entre el patriarcado y la heterosexualidad. Pues los hechos indican todo lo contrario, que la aparición de la heterosexualidad socavó el ordenamiento patriarcal al plantear a una mujer sujeto de deseo y no objeto de intercambio en el matrimonio. Al ser las mujeres agentes sexuales, se les reconoce voz en lo relativo a la elección de la compañía sexual. El nacimiento de la heterosexualidad está relacionado con la caída del patriarcado. Creer que es un efecto de este revela una profunda ignorancia, además de poner en evidencia, de nuevo, el escaso interés de las feministas actuales por las verdaderas condiciones de la libertad femenina. Espero de verdad que si alguna vez Beatriz Gimeno ve este vídeo se le caiga la cara de vergüenza. Y la reducción de la heterosexualidad a algo que reduciría a las mujeres a madres y esposas sería una reducción equivocada, ya que precisamente la aparición de la heterosexualidad fue un paradigma imprescindible para el reconocimiento de la mujer adulta y con sus propios deseos sexuales. Y es cierto que en la normalización de la lógica heterosexual, pues se usó a la homosexualidad como una suerte de chivo expiatorio, como algo desviado, como algo enfermo. Pero también es imprescindible reconocer que abrió la puerta a ese principio de placer, a entender la sexualidad como algo que se salía de las lógicas reproductivas y abrazaba el disfrute personal, algo que abriría la puerta en el futuro a la incorporación de la homosexualidad, el lesbianismo y otros como formas aceptables de entender y vivir nuestras sexualidades. Y fue esa ruptura con el locus genitalis que inauguró la heterosexualidad, que por cierto había sido vista como una desviación durante décadas, la que dio alas a la liberación y emancipación femenina
femenina y a la futura incorporación del resto de minorías eróticas. Algo que, por cierto, desconocen del todo los señores de España 2000 cuando ponen su pancarta del orgullo hetero en el Ayuntamiento de Valencia. Porque cuando ellos hablan de la promoción del homosexualismo y de cómo esto pues promueve la baja natalidad al salirse de las lógicas reproductivas, deberían saber que fue la aparición de la heterosexualidad tal y como la conocemos la que vino acompañada por un gran descenso de la natalidad en Occidente, y que precisamente fue la heterosexualidad la primera que se salió de estas lógicas reproductivas. Así que estos señores a lo mejor lo que deberían de pensar en escribir en su bandera es algo así como orgullo reproductivo, o orgullo de locus genitalis, esa es buena. O podían haber puesto algo así como ven aquí que te voy a hacer un bombo morena España 2000, esa frase también tendría punch. Y el origen de la heterosexualidad pues también sería algo que desconocen profundamente las feministas trasnochadas cuando abogan por abolir el régimen heterosexual, cuando usan palabras como heteropatriarcado, o cuando entienden la heterosexualidad como una suerte de régimen político que las oprime a ellas y al resto de minorías. Chicas, actualizaos un poco. Así que en conclusión, ¿es necesario el Día del Orgullo Hetero? Pues la respuesta es no. Pero los heterosexuales se podrían incorporar perfectamente a la celebración del Día del Orgullo, pues la categoría de heterosexual fue considerada durante décadas como una perversión análoga a la homosexualidad, y fue la punta de lanza de una forma de entender la sexualidad que rompía con los cánones de la época y que abriría la puerta a profundas transformaciones sociales que todos disfrutamos a día de hoy. ¡Feliz Día del Orgullo! Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Muchas gracias a la gente que me sigue, muchas gracias a la gente que me apoya, muchas gracias a la gente que comparte mis vídeos, a los que me apoyáis por PayPal y a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero, gracias. Me parecía importante hacer este vídeo porque me parece que se están diciendo demasiadas chorradas alrededor de la heterosexualidad últimamente. Cuando digo últimamente, por cierto, me refiero a los últimos años, ¿vale? Y estas investigaciones de Leire me parecían clave para entender cómo de equivocados estaban muchos de estos discursos. Si os han gustado estos contenidos, os invito a todos a que echéis un vistazo al canal de Leire y a ver qué tal se da el desfile. Vigilaré muy de cerca el autobús de Ciudadanos para ver si lo prenden fuego o algo así. Y nada, chicos, lo dicho, esto ha sido un especial por el Día del Orgullo. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante lo que os he dicho. Me he vuelto a poner el traje completo y hay que ver el calor que hace aquí, me cago en Dios. Un saludo y hasta otra. El precio de la normalización sexual parece haber sido siempre el mismo: señalar al diferente y desmarcarse de él, desviando las acusaciones a cambio de aceptación. Estos procesos parecen acompañar la historia de Occidente y aparecen de manera reiterada en tiempos de grandes cambios, como es el nuestro. Por eso, porque las dinámicas sobre la sexualidad tienden a reproducirse a lo largo de los tiempos, conviene no perderlo de vista. Tal vez esa sea la única clave que tenemos para esa manida bandera que muchos agitan, pero que pocos son capaces de defender con valentía, que es la libertad sexual.